¿Nueva fuerza de seguridad en Ucrania? Reino Unido y Francia toman la iniciativa. Bienvenidos a nuestro canal de noticias internacionales. Hoy traemos un tema crucial que podría marcar un antes y un después en el conflicto de Ucrania. ¿Está Europa preparándose para intervenir militarmente? Reino Unido y Francia están considerando la creación de una fuerza de seguridad europea en territorio ucraniano, compuesta por menos de 300.000 soldados. ¿Estamos ante un posible cambio de estrategia en la guerra de Ucrania? ¿Qué implicaciones tiene esta decisión? Quédate hasta el final porque te explicaremos todo con lujo de detalles. Contexto: ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Para entender la importancia de esta noticia, es esencial remontarnos a los antecedentes del conflicto. Desde la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014, la tensión entre Moscú y Occidente ha ido en aumento. Los acuerdos de Minsk intentaron frenar la escalada, pero fueron insuficientes. Finalmente, en febrero de 2022, Rusia lanzó una invasión a gran escala sobre Ucrania, desatando una guerra que ha sacudido la geopolítica global. Durante más de 2 años, los países de la OTAN y la Unión Europea han brindado asistencia a Ucrania a través de sanciones contra Rusia, envío de armas avanzadas y ayuda económica. Sin embargo, hasta ahora, ningún país europeo ha enviado tropas directamente a Ucrania para evitar una escalada directa con Rusia. Esta nueva propuesta de Reino Unido y Francia podría ser el primer paso hacia una intervención más activa en el terreno. ¿Qué es la Fuerza de Seguridad Europea y cuál sería su rol? Esta iniciativa plantea el despliegue de un contingente militar en Ucrania, pero no para combatir directamente contra Rusia. En lugar de eso, sus funciones incluirían proteger infraestructuras estratégicas como plantas energéticas, ferrocarriles y almacenes de suministros militares, asegurar la entrega de ayuda humanitaria y armamento en zonas de riesgo, entrenar a soldados ucranianos en el mismo territorio, evitando que viajen al extranjero para recibir formación, garantizar la estabilidad en regiones liberadas por el ejército ucraniano, asegurando que Rusia no pueda retomarlas fácilmente. Sin embargo, la línea entre una misión de seguridad y una intervención militar es muy delgada, y esto es lo que ha generado preocupación en muchos sectores. Casos similares en la historia reciente. Para entender las posibles consecuencias de esta fuerza de seguridad, podemos revisar casos anteriores en los que fuerzas internacionales han intervenido en conflictos similares. Bosnia y Kosovo, 1990. Durante las guerras en los Balcanes, la OTAN desplegó tropas para estabilizar la región, inicialmente en misiones de seguridad, pero eventualmente con operaciones militares activas. Irak, 2003 a 2011. Aunque se planteó como una intervención para estabilizar la región, la presencia de tropas extranjeras en Irak provocó una insurgencia prolongada. Afganistán, 2001 a 2021. Las fuerzas de la OTAN ingresaron con el objetivo de entrenar y apoyar al ejército afgano, pero terminaron involucradas en un conflicto prolongado. Estos ejemplos demuestran que una intervención de este tipo puede escalar rápidamente. ¿Qué países apoyan o rechazan la iniciativa? Aunque Reino Unido y Francia están impulsando esta propuesta, no todos los países de Europa están de acuerdo. Alemania y España han mostrado reservas, argumentando que cualquier intervención militar en Ucrania aumentaría el riesgo de una guerra con Rusia. Polonia y los países bálticos podrían sumarse a la iniciativa, ya que consideran a Rusia una amenaza existencial. Estados Unidos no ha confirmado si apoyaría esta misión, aunque ha reafirmado su compromiso con la seguridad de Europa. China y otros países no alineados podrían ver esta iniciativa como una provocación innecesaria que dificultaría futuras negociaciones diplomáticas. Reacción de Rusia y riesgos de escalada. El Kremlin ya ha advertido que cualquier presencia militar extranjera en Ucrania será interpretada como una agresión directa. Rusia podría responder con ataques aéreos sobre cualquier instalación donde se desplieguen tropas europeas. Putin podría utilizar este argumento para justificar una nueva ofensiva contra Ucrania. Podría aumentar la guerra híbrida, intensificando ciberataques y campañas de desinformación contra Europa. La gran pregunta es si Europa está realmente preparada para asumir este nivel de confrontación con Rusia. Impacto en la opinión pública europea.
Este tipo de decisiones no solo afectan la política internacional, sino también la estabilidad interna de los países que las impulsan. En Francia, la opinión pública está dividida. Mientras algunos apoyan una mayor intervención en Ucrania, otros temen que esto provoque represalias contra intereses franceses en el extranjero. En Reino Unido, el gobierno ha insistido en la necesidad de apoyar a Ucrania, pero los ciudadanos se preguntan si el costo de esta estrategia será sostenible en el tiempo. En Alemania, la población se muestra mayormente en contra de una mayor implicación militar, debido a su historia y su dependencia del gas ruso. La presión social podría jugar un papel clave en la decisión final sobre el despliegue de esta fuerza de seguridad. Escenarios posibles y sus consecuencias. Los analistas han identificado 3 posibles escenarios si esta iniciativa sigue adelante. Se aprueba y se despliega la fuerza. Esto consolidaría el apoyo militar europeo a Ucrania, pero también podría provocar una respuesta agresiva de Rusia. Se mantiene como una propuesta simbólica. Francia y Reino Unido podrían usar esta idea para presionar a otros países europeos sin llegar a ejecutarla realmente. Rusia responde antes de que se concrete. Moscú podría lanzar una ofensiva preventiva en las áreas donde se planea desplegar la fuerza de seguridad. Cada escenario tiene implicaciones distintas, y el desenlace aún está por verse. Análisis estratégico y doctrinal. Más allá de las funciones ya descritas, es importante analizar cómo encaja esta propuesta en la doctrina militar y de defensa europea. La idea de enviar una fuerza de seguridad a territorio ucraniano no solo se enmarca en la respuesta al conflicto, sino que podría representar el inicio de una transformación en la forma en que Europa concibe su seguridad. En lugar de depender exclusivamente de las capacidades disuasorias de la OTAN, algunos países están impulsando una doctrina de autonomía estratégica que busca desarrollar respuestas propias ante amenazas asimétricas, potenciar la capacidad de respuesta rápida ante crisis regionales, implementar estructuras que permitan la coordinación en tiempo real entre las naciones europeas, utilizando tecnologías avanzadas de vigilancia, inteligencia y ciberdefensa. Esta iniciativa se vincula, por ejemplo, con los programas del PESCO, Cooperación Estructurada Permanente, y el Fondo Europeo de Defensa, que buscan integrar más a fondo las capacidades militares de los Estados miembros. Si se concretara el despliegue de tropas en Ucrania, podríamos ver una aceleración en estas iniciativas, llevando a la creación de estructuras militares multinacionales con un mando unificado en el continente. Implicaciones legales y el marco internacional. Un aspecto que no se ha analizado a fondo es el impacto en el marco jurídico internacional. La intervención en un territorio soberano, incluso si se hace con el consentimiento tácito de un gobierno en conflicto, plantea serias dudas legales. Soberanía versus intervención humanitaria. Aunque Ucrania ha recibido apoyo militar y humanitario de diversas potencias, el despliegue de tropas extranjeras podría interpretarse como una violación de la soberanía, a menos que se logre un consenso en foros internacionales como las Naciones Unidas. Derecho de autodefensa. Los estados que participan en la misión podrían justificar su acción invocando el derecho de autodefensa colectiva, argumentando que la agresión rusa amenaza la estabilidad regional. Sin embargo, este argumento es altamente debatido en el ámbito legal. Impacto en tratados internacionales. La decisión de intervenir de manera más directa podría reconfigurar las relaciones internacionales y exigir una revisión o adaptación de tratados existentes, como la Carta de la OTAN y acuerdos bilaterales entre países europeos. Repercusiones en la política interna de los países involucrados. Otro ángulo que merece atención es el impacto político interno en aquellos países que decidan participar activamente. Tanto en Reino Unido como en Francia existen tensiones políticas que podrían intensificarse. División política y social. En ambos países hay sectores políticos y ciudadanos que temen que una intervención directa en Ucrania pueda llevar a una escalada del conflicto, generando un debate interno sobre la prioridad de la seguridad nacional frente a compromisos internacionales. Efectos electorales. La postura frente a la seguridad internacional es un tema candente en las campañas electorales. Un despliegue de tropas podría influir en la opinión pública, beneficiando a aquellos partidos que promueven una política exterior más independiente y fuerte, por el contrario, generando rechazo en una parte de la población preocupada por las consecuencias económicas y humanitarias. Reforma militar interna.
Este contexto podría acelerar procesos de modernización y reestructuración de las Fuerzas Armadas en estos países, con inversiones en tecnología, entrenamiento y doctrinas de combate adaptadas a un nuevo tipo de amenazas híbridas y cibernéticas. Impacto en la seguridad energética y la economía global. Un aspecto menos discutido pero crucial es la repercusión sobre la seguridad energética y el impacto en la economía global. Vulnerabilidad energética. Europa depende en gran medida del suministro de gas y petróleo, y cualquier escalada militar o represalia por parte de Rusia podría afectar drásticamente los precios y la disponibilidad de energía. Esto implicaría no solo una crisis en términos de seguridad, sino también en la estabilidad económica y social de numerosos países europeos. Inversiones y mercados financieros. La incertidumbre generada por una intervención militar ampliada influiría en los mercados internacionales. Los inversores tienden a retirarse en momentos de alta volatilidad, lo que podría traducirse en una depreciación de monedas europeas, una caída en las bolsas de valores y un aumento en la prima de riesgo de los países implicados. Nuevas alianzas económicas. Por otro lado, la intensificación del conflicto podría impulsar a Europa a buscar nuevas fuentes de energía y a acelerar la transición hacia energías renovables, lo que a largo plazo podría reconfigurar las relaciones comerciales y estratégicas a nivel global. Dinámicas regionales y la influencia de actores externos. Además de los actores tradicionales, la evolución de esta propuesta puede tener ramificaciones en la dinámica de actores emergentes y en la política de potencias globales. El papel de China y la India. Aunque tradicionalmente han adoptado posturas de no intervención, un conflicto más intenso en Europa podría forzar a estas economías a tomar posiciones más definidas. China, por ejemplo, podría ver en la iniciativa europea una oportunidad para fortalecer su posición en el escenario global, promoviendo una narrativa de multipolaridad y defendiendo un sistema internacional menos dominado por Occidente. Influencia en América Latina y África. Los países en estas regiones, que históricamente han observado con cautela las intervenciones occidentales, podrían verse afectados indirectamente por el cambio de paradigma. Las consecuencias económicas y políticas derivadas de una escalada en Europa se trasladarían a través de la globalización, afectando mercados emergentes y replanteando alianzas geopolíticas. Interacciones en el seno de la Unión Europea. El debate interno sobre la intervención podría llevar a una mayor integración en materia de defensa, pero también podría acentuar las divisiones entre países que históricamente han tenido posturas muy diversas sobre la intervención militar. Esto plantea la posibilidad de una mayor polarización interna dentro de la UE, pero también podría fortalecer el argumento a favor de una defensa común y una política exterior más unificada. Innovaciones tecnológicas y el futuro de la defensa. Finalmente, un aspecto que abre nuevas perspectivas es el papel de la tecnología en la redefinición del conflicto. Tecnologías de vigilancia y ciberdefensa. La nueva fuerza de seguridad podría incorporar sistemas avanzados de inteligencia artificial y vigilancia satelital para monitorear el terreno y detectar movimientos enemigos en tiempo real, reduciendo así el riesgo de sorpresas estratégicas. Drones y sistemas autónomos. La integración de drones para reconocimiento y, eventualmente, para apoyo en combate, podría transformar la manera de operar en un territorio tan conflictivo como Ucrania. Esta tecnología permitiría actuar de manera más precisa y con menor riesgo para el personal. Ciberseguridad. Ante el creciente riesgo de ciberataques, las fuerzas desplegadas deberán contar con equipos especializados en defensa digital. La guerra moderna se libra tanto en el terreno físico como en el ciberespacio, y una intervención de esta magnitud obligaría a reforzar las capacidades en ambos ámbitos. Comando y control integrados. La coordinación en tiempo real entre diferentes unidades y países europeos podría impulsarse a través de centros de mando y control integrados que aprovechen las últimas innovaciones en comunicación y análisis de datos. Esto no solo mejoraría la eficacia de la misión, sino que también sentaría las bases para futuras operaciones conjuntas. Conclusión ampliada. Esta iniciativa no solo es disruptiva por romper con décadas de cautela en la intervención militar en Ucrania, sino que también plantea un escenario en el que se redefinen los conceptos de seguridad, soberanía y cooperación internacional. La posibilidad de desplegar una fuerza de seguridad europea en un conflicto tan activo genera una serie de preguntas cruciales. ¿Estará Europa preparada para asumir el costo político y militar de una intervención directa? ¿Cómo se equilibrarán los riesgos de escalada con la necesidad de proteger un territorio en guerra? ¿Qué transformaciones internas se desencadenarán en las estructuras de defensa y en la política energética y económica del continente?
Cada uno de estos puntos abre un campo de debate que va más allá de la noticia inicial y toca el futuro de la geopolítica europea y global. La respuesta a estas preguntas determinará no solo el curso de la guerra en Ucrania, sino también la posición de Europa en el nuevo orden mundial. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que este cambio de paradigma es el comienzo de una nueva era en la seguridad europea o un riesgo que podría desencadenar consecuencias imprevisibles? Si este análisis te ha parecido enriquecedor, no olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para estar al tanto de los próximos desarrollos en esta y otras noticias internacionales. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.